Bueno, hola a todos y todas. Esta semana vamos a pasar a un temario nuevo. Vamos a empezar a conocer y hablar de la información financiera con la cual se construyen los flujos de caja, porque ya en la parte de nuestro primer parcial evaluamos la estructura del valor de dinero en el tiempo y aprendimos a calcular tasas de interés y el valor presente y el valor futuro, cuotas, alícuotas y todo eso. Luego usamos las alícuotas, el valor presente y el valor futuro para nuestro parcial 2, con los cuales aprendimos a calcular el CAGUE, aprendimos a calcular las alícuotas de los valores futuros, aprendimos a calcular la sumatoria del valor presente de los futuros y la viabilidad del proyecto. Ahora vamos a hablar de flujos. Pero para aprender a calcular flujos de caja en esta etapa que sigue del curso, pues primero que tenemos que hablar de la información financiera. Por eso he decidido prepararles este pequeño video con este material. Es algo muy sencillo, es una explicación conceptual de los estados financieros y de los indicadores financieros, en especial porque ustedes ya han visto en su gran mayoría de las diferentes ingenierías, han visto información financiera como prerequisitos en sus diferentes partes de su carrera. Sin embargo, necesito como poner a nivel a todas las personas de todas las ingenierías y que todos estemos como trabajando en lo mismo. Entonces les voy a explicar. Este documento obviamente va a quedar cargado en la plataforma. Este Excel con un documento en PowerPoint, perdón, con un PDF que les estoy presentando también y la explicación. Entonces empecemos. Para explicar la información financiera de esta clase que vamos a trabajar, la información financiera, las características de la información financiera es que los informes financieros deben ser claros, deben ser vigentes y su presentación debe seguir unas normas estándar. ¿Para qué? Unas normas estándar. ¿Para qué sirve la información financiera? La información sirve para tomar decisiones, para conocer y evaluar el desempeño de la empresa y para que posibles interesados en la empresa, proveedores, inversionistas se informen de la situación financiera. La información financiera, cuando denominamos información financiera, a qué corresponde o de qué se contiene? Entonces, la información financiera o los estados que componen la información financiera son el balance general, el estado de resultados, el estado de ganancias retenidas y por último el flujo de caja. Es decir, el flujo de caja se conecta con balance general, con estado de resultados y con estado de ganancias retenidas. Todos están conectados. Entonces tenemos que hablar de todos, tenemos que hablar de balance, de estado de resultados, de estado de ganancias retenidas, para poder hablar del balance general. El balance general, coloquialmente lo hemos denominado como una fotografía a una fecha, como una fotografía de los saldos de las cuentas a una fecha. En este caso, el balance general, en este ejemplo, de activos, pasivos, patrimonio. Este lado del balance que está como señalado en la flecha amarilla, que digamos es el lado izquierdo del balance, es el lado de los activos que corresponde a las inversiones que tiene la empresa o el proyecto, que vamos a aprender a modelar proyectos. Y para el lado derecho, que es la parte ya del financiamiento, es decir, yo me puedo financiar con plata de terceros o me puedo financiar con patrimonio. Asimismo, eh, el balance nos suministra información de manera estática. Y lo llamamos estática porque este no nos muestra cambios, sino que nos dice cómo están los saldos a esa fecha. El estado de resultados ya es un estado que me revela las ganancias del periodo. Antes de ir al estado de resultados. En los pasivos y en el patrimonio, en los activos y en el pasivo, hay una clasificación corriente y no corriente. Corriente significa que es a corto plazo, y significa que la naturaleza de las cuentas en el activo se pueden volver en efectivo en un plazo pronto o inferior a un año, como pueden ser un gran ejemplo del activo corriente son los inventarios. Y también existe el pasivo corriente, que se trata de obligaciones que tengo que pagar en un plazo inferior a un año. Mientras que para el pasivo no corriente, nos referimos a las obligaciones financieras que tengo pactadas para plazos superiores a un año. Un gran ejemplo de esto es una hipoteca, un crédito de vivienda que se paga a 15, 14 años, 10 años. O los activos no corrientes o activos de largo plazo, que también se conocen como los activos fijos. Y los activos fijos corresponden a los activos que se tienen para que la empresa pueda funcionar y trabajar. Un buen ejemplo de eso es un edificio, una maquinaria. ¿Listo? Entonces, en la estructura del balance, vamos a pasar al segundo informe
Ya hablamos del balance, algo muy rápido, reconociendo que ustedes ya lo deben haber estudiado, sin embargo les adjunto un documento. Y en cuanto al estado de resultados, que me revela las ganancias de un periodo, en cuanto al estado de resultados, la estructura del estado de resultados es que me dice que hay unas ventas o ingresos, menos que les cuento el estado de resultados, les cuento costos, gastos, intereses o gastos financieros. Los intereses también se llaman gastos financieros y les cuento impuestos. Y me queda una utilidad. Una forma de presentar este ejemplo es decir, si a las ventas o ingresos le quito el 66,75 de costos, gastos, impuestos, intereses, me quedaría una utilidad neta para los socios del 33,25, o sea, viéndolo como en unas proporciones. El estado de resultados sí me suministra una información un poco, o sea, reconocida como dinámica, porque el estado de resultados me muestra lo que se hace, porque el estado de resultados revela las gestiones para obtener ganancia en un periodo. Por eso se dice que el estado de resultados es dinámico. Entonces, cuando hablábamos entonces ya hablamos del balance general, ya hablamos del estado de resultados. Ahora hablemos del estado de ganancias retenidas. El estado de ganancias retenidas tiene una conexión y es que viene y nos dice cuánto dinero los socios de la distribución de utilidades de un periodo, cuánto dinero los socios van a dejar retenido en la empresa, pensado para que en el futuro esos dineros sea invertido en otras actividades o gestiones de la empresa. Está relacionado con el concepto de los dividendos, que los dividendos son las ganancias monetarias, los dividendos son las ganancias monetarias que los socios toman de las utilidades de la empresa. Entonces, cuando les digo un enfoque colombiano, es que en Colombia, o bueno, en este lado del mundo, las utilidades se entregan en relación a las utilidades del año anterior. Es decir, ahora, por ejemplo, entre marzo y abril, se van a entregar las utilidades del año 2019. O sea, en el 2020 se entregan las utilidades del año 2020, 2019. Mientras que en Estados Unidos, sobre el mismo 2020, se están entregando las utilidades del 2020. Las empresas ya son más aceleradas en la entrega de los dividendos a sus socios. Cuando hablamos del estado de resultados, perdón, del estado de las ganancias retenidas, pues hay que tener en cuenta, por ejemplo, la distribución de las utilidades del año anterior y digamos, tomamos la utilidad que es un dinero, le descontamos la reserva legal que es el 10% obligadamente y llegamos a algo que se llama utilidad de disposición de los socios. A la utilidad de la disposición de los socios les contamos los dividendos de los socios preferentes y quedamos, luego les contamos reservas voluntarias con destinación específica si hubiese pues alguna destinación específica de las reservas que los socios quieran hacer y me queda algo que se llama utilidad para dividendos socios comunes u ordinarios. Si esto lo dividimos entre el número de acciones pagadas, y esto no es, ¿dónde está el signo de división? No tengo el signo de división. Pues bueno, si esto lo dividimos entre el número de acciones pagadas, tendríamos como resultado algo que se llama DPA, que es igual al número al dividendo por acción, que es igual a la utilidad para dividendos comunes dividida entre el número de acciones pagadas. Entonces, ojo, los dividendos no son una utilidad neta, el dividendo no es la utilidad neta, sino que de la utilidad neta se descuentan reservas legales y voluntarias y dividendos preferenciales y queda el dinero para los dividendos. Los dividendos se decretan, o sea, el verbo cuando se va a hablar de asignar dividendos a los socios, el verbo que se usa ahí es decretar, o sea, se decretan los dividendos en la asamblea de socios, que es la reunión de socios en la que pueden pagar el dividendo y pueden decir, mire, vamos a pagar un dividendo de 800 pesos por cada acción y lo vamos a pagar en 3 cuotas, una en marzo, otra en abril, otra en agosto. Es muy como dependiendo de las utilidades que ya tenía la empresa y dependiendo de las ganancias que tenga para distribuir. Ahora hablemos qué es un dividendo. Perdón, ya expliqué qué es un dividendo. Ahora quiero explicar cuál es la diferencia entre un socio común ordinario y un socio preferente. Entonces, el socio común, que también se llama socio ordinario, es un socio que sí tiene voto y puede decidir, es un socio que sí tiene voz y puede argumentar, proponer, pedir, plantear ideas.
y es un socio que corre riesgo, es decir, él gana en relación a las ganancias que ha tenido la empresa, entonces los dividendos dependen de las utilidades de la empresa. Eso se llama socio común o ordinario. Mientras que un socio preferente es un socio que no tiene voto, él no puede decidir, él sí tiene voz, es decir, tiene voz pero no vota. Entonces él puede argumentar, proponer, pedir, pero él no corre, él no puede definir qué va a hacer la empresa. Los que votan son los socios comunes. Y el socio no corre riesgo, el socio preferente no corre riesgo porque sus dividendos preferentes están pactados desde que se asoció a la empresa. El socio preferente tiene participación en la empresa sin decidir y sin correr riesgos de lo que se tenga de la empresa, de las utilidades, porque su dividendo está definido desde el inicio, o sea, desde el inicio se define el cuánto se va a ganar. Esa es como una característica especial del socio preferente. A veces coloquialmente las personas tienden a pensar que los socios tienen como una categoría y que el socio preferente es de más categoría porque dice preferente. No, el socio preferente es un socio que tiene menos riesgos que el socio común y no tiene derecho a votar para definir las gestiones que la empresa va a tomar. Por eso su, su, su utilidad está definida, generalmente es mucho menor a la utilidad del socio común. Es decir, los socios comunes que van participando en las ganancias de la empresa o del proyecto, pues están orientados a tener una ganancia mayor porque pues van participando en el riesgo de que el proyecto se cumpla o no se cumpla. Bien, ahora hablemos del patrimonio. Entonces, el patrimonio que está en dónde? En el balance, ¿no? Recuerden, el balance se compone de activos, pasivos y patrimonio. Entonces, el patrimonio que está en el balance, la estructura del patrimonio, son tres grandes cuentas. Está en primer lugar el capital suscrito y pagado por los socios, que tiene características cuantitativas para el balance, que es la primera subcuenta del patrimonio. En segundo lugar está la utilidad del ejercicio o resultado del ejercicio, utilidad neta del estado de resultados, que es la que sabemos que podemos encontrar en el estado de resultados. Y en tercer lugar están las ganancias acumuladas o reservas retenidas, que es un informe financiero que se tiene de la empresa donde se informan las ganancias retenidas de este u otros periodos después de haber entregado dividendos a los socios. Ahora, en la estructura del patrimonio, cuando hablamos del capital suscrito y pagado, se refiere a que cuando las empresas se forman o se matriculan en la Cámara de Comercio, las empresas se registran con un número de acciones Q por un valor nominal de cada acción y dicen miren, vamos a tener un capital máximo de 10 millones de acciones, cada una a 500 pesos. Entonces, significaría que esos 10 millones de acciones, cada una a 500 pesos, ese es el capital suscrito por la empresa, o sea, como que el capital negociado y mencionado cuando la empresa iba a nacer. Más, sin embargo, los socios no significa que de entrada vuelvan y paguen todos esos 10 millones de acciones. No, los socios pueden pagar menos acciones, pueden pagar, por ejemplo, 3 millones de acciones, que sería el capital suscrito y pagado. ¿A cómo? En el ejemplo que les estoy proponiendo, que los socios, por ejemplo, matriculen la acción, cada acción a 500 pesos. Entonces, a eso se refiere. O sea, el capital suscrito y pagado se refiere al capital aportado por los socios. Las utilidades del ejercicio son las ganancias que está presentando en este periodo la empresa y las ganancias acumuladas de periodos anteriores, que es la ganancia que los socios de periodos anteriores no se llevaron y la dejaron en la empresa. ¿Listo? Entonces, así las cosas, para concluir, eh, es, ya, hay que abordado todo este documento, igual este documento se los voy a cargar en la plataforma. Ahora hablemos ya de números o como de estructura, ¿sí? Para que podamos hablar del flujo de efectivo. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la información financiera. Esta es una empresa que yo coloquialmente la he llamado helados Lupita. Entonces, en un principio está el balance general. Una regla general cuando vamos a mirar información financiera es que vamos a decir que los activos son igual al pasivo más el patrimonio. O sea, siempre vamos a mirar que estos estén conectados. Otra regla general con la que vamos a trabajar es que en el estado de resultados, la utilidad neta, mírenla, 3.873.940, sea la utilidad del ejercicio que vean en el balance, 3.873.940. O sea, cada vez que recibas información financiera de alguna empresa, un proyecto, algo, tú vas a mirar el estado de resultados, la utilidad neta, y vas a mirar que esa utilidad neta está en dónde, en el balance, en la cuenta del patrimonio, como utilidad del ejercicio. Asimismo, miren esto, el flujo de efectivo al 31 de diciembre me dice que el flujo de efectivo de esta empresa es de menos 12.200, pero que tenía un saldo inicial de 50, o sea que acabó con 37.800.000. Miren, estos 37.800.000 son exactamente el efectivo que tienen en el balance, es decir,
balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo están conectados entre sí. Para nuestra siguiente clase necesito que tengan visto este video con este Excel como visto de una manera más profunda y que a la vez lo tengan leído con un documento en Word que les estoy anexando a este video y a y a este documento PDF. ¿Listo? Gracias, nos vemos.